Pues bien, y yo creo que gran parte de lo que, de tu comentario es un reflejo también de tu encuentro con algo trascendente. Yo creo, si han encontrado algo trascendente en esta lectura o en otras lecturas, es un gran espejo de ustedes mismos. Fer mencionó la música o el hecho de que a pesar de los absurdos del mundo, si todo es un absurdo, pues vale la pena intentarlo, ¿no? O sea, no tiene nada que perder. O sea, en ti hay un anclaje significativo y trascendente. En el caso de Kierkegaard, él se sometió a una gran incomprensión para todo el mundo, porque desarrolló a través de estos seudónimos, en este caso se llama Víctor Eremita el seudónimo, para tratar de desarrollar una perspectiva psicológica. Esta perspectiva psicológica está dentro de lo que él denomina el estadio estético. Pero el estadio estético es una forma de habitar el mundo, porque la forma o desde el lugar en donde habitas el mundo en todos los niveles y sentidos implica cómo comprendes el mundo. Por ejemplo, si lo habitas desde China, cuando habitas en México es una comprensión distinta del mundo. En términos de tiempo, si la forma en que comprendía el mundo alguien de hace 300 años a como la comprendemos hoy es diferente. En términos sociales, un hombre de clase, un pobre a un hombre rico o una mujer rica entiende diferente el mundo. O una mujer entiende diferente el mundo porque pues no sufre el machismo, o porque sufre el machismo, no sufre ciertas cosas, en fin. En términos sociales, pero también en términos ontológicos y almáticos. Las narrativas y tus historias o las experiencias personales que has vivido, incluyendo tus traumas, te dicen y te cuentan una historia de la vida, una interpretación de la vida y un lugar desde donde comprendes el mundo. Así como tus experiencias más álgidas y culmen te explican el mundo de una forma diferente, te permiten comprender el universo desde otro tipo de perspectivas. En este caso, Víctor Eremita intenta desarrollar a alguien que está en el estadio, una forma de estar en lo que él denomina lo estético. Y lo estético es aquello que está entregado como a la sensualidad o a los placeres o completamente a los sentidos o que está muy ávido del deseo por el deseo mismo. Y cuando alguien está muy ávido del deseo por el deseo mismo, encuentra mucho en un punto o un gran aburrimiento o un hastío o una gran depresión y desesperación, porque en alguna u otra forma, cuando alguien está solamente buscando el deseo por el deseo mismo, encuentra una gran inanidad. Pero el hecho de que ustedes busquen o tengan un sentido más significativo es porque no están solamente en una forma de estadía estética. Podemos estar o no estar en ese tipo de estadías, o muchas hemos estado, estamos ahí, pero el hecho de que busquemos un significado más profundo o trascendente es porque estamos en otro tipo de estadio, según Kierkegaard, que él denomina el estadio ético y el estadio religioso o espiritual. El estadio religioso o espiritual es el que vimos en Temor y Temblor. En este caso, el estadio de lo estético es un puro estadio de la intrascendencia. En este caso, Kierkegaard es un gran irónico. Entonces, muchos de estos personajes intentan cubrir o decir algo por su oposición. Incluso su tesis doctoral fue sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, porque entendía que no puedes llegar, o sea, si llegas con alguien directamente y lo confrontas, diciéndole tú estás mal en esto y en esto, o le quieres decir cualquier otra cosa, lo más seguro es que te rechace o se ponga a la defensiva. Pero la mejor propuesta para acercarte a alguien es hacerle creer que tú piensas como él, pero paradójicamente llevarlo a un cuestionamiento y a través del cuestionamiento o por la ironía encontrar una verdad que está dicha pero a la vez está negada. Porque te convence más algo a lo cual tú llegas por tu propio pensamiento, descubrimiento, que algo que alguien te dice directamente. Y es lo que intenta hacer Kierkegaard. Pero se sometió al buscar este concepto, desarrollar estas perspectivas psicológicas o seudónimos a la gran incomprensión del mundo. No vamos a leer todo solamente como los que creo que explican un poco más el sentido al cual nos quiere referir Kierkegaard. Este estadio del estético es alguien que está entregado por completo a la sensualidad, pero a medida que se entrega a la sensualidad, llega a estos estados de hartazgo, aburrimiento, o como usted dice, indiferencia, o que todo da igual.
Pero justamente este es Víctor Eremita, el fantasma que intenta desarrollar. La tautología es y seguirá siendo el principio supremo y el axioma principal del pensamiento. Una tautología es algo que se puede decir de otras palabras o de forma similar, pero significa lo mismo. Y se parece mucho al pleonasmo, cuando alguien dice subir para arriba o bajar para abajo, o cuando alguien intenta decir con unas palabras lo mismo, o con palabras similares, pero al final es lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene pues de extraño que hagan uso de ella la inmensa mayoría de los hombres? Después de todo, no es tan pobre y muy bien puede llenar la vida entera. Bueno. Aquí todo lo que nos quiere decir es que lo que se refiere es que aquí él es muy irónico y muy sarcástico. Lo que está diciendo es ¿cómo puede ser algo que es tautológico el axioma principal del pensamiento de los hombres? Si algo que es el axioma principal del pensamiento de los hombres es tautológico, significa que en realidad nunca se llega a nada, siempre se está hablando de lo mismo todo el tiempo. ¿Qué tiene pues de extraño que hagan uno de ellos la inmensa mayoría de los hombres? Después de todo, no es tan pobre, dice muy irónicamente, y muy bien puede llenar la vida entera. Aquí está una gran paradoja. ¿Cómo algo que es tautológico? ¿Cómo decir subir para arriba, bajar para abajo? O decir, ¿qué será? Todo triángulo tiene tres lados. Puede ser algo, no es algo tan pobre, dice con mucha ironía, y puede llenar la vida entera. Es decir, aquí hay una gran paradoja, porque todas las personas, o la gran parte de las personas, viven una gran pobreza anímica y espiritual, porque viven en un estado tautológico. Al final, todo lo que hacen en su vida existencialmente acaba en lo mismo. O acaban aburridos, o acaban hartos, o acaban desesperados o deprimidos. Siempre lleva puntos de convergencia por estar sumergidos en un estadio de lo estético. Es decir, entregados solamente a la avidez del deseo por el deseo mismo y a la avidez de sus propias sensibilidad. Sensibilidad en términos no elevados, sino en términos superficiales. Otra paradoja. Tiene una figura burlona, graciosa y divertida, y es instrumento de los juicios infinitos. Y aquí es una gran paradoja, porque si es tautológico, esa serie de juicios infinitos no es significativo ni trascendente. Se queda todo el tiempo en la inmanencia o en sí mismo. No hay un avance real. Abarca toda la vida, pero paradójicamente es insignificado de su pobreza. Aquí más adelante va a hablar de los juicios cuantitativos. Que, por ejemplo, sumar 1 más 1 más 3 más 4 más 5 más 1.000.000 da igual a un resultado, y toda la suma de números, aunque siga sumando y dé un resultado diferente, es tautológico y es lo mismo, y aunque sea infinito, carece de significado trascendente. Esta forma de tautología es la paradójica y trascendente. Ahí está la paradoja. También otra forma, que es la seria, científica, edificante. Aquí se burla de los científicos y lo edificante y de lo serio. Se formula, es la siguiente: dos magnitudes iguales a una tercera son iguales entre sí. Se trata de una conclusión cuantitativa. Es decir, todo lo que han hecho las personas y los hombres al estar dentro de una tautología existencial, puesto que toda su vida siempre redunda en lo mismo y acaban en las mismas historias o en los mismos ciclos sin lograr trascender, sino siempre en la intrascendencia de ellos mismos, es como esta suma cuantitativa, sumar más y menos, pero no es nada realmente significativo. Muestra la gran pobreza espiritual o anímica de los hombres que no logran romper sus ciclos. Este tipo de tautología se emplea especialmente en la cátedra y en el púlpito, donde hay que decir muchas cosas. Aquí se burla tanto de las academias, de las universidades, de los maestros, como de los religiosos. Todos los hombres religiosos, todos los hombres de la humanidad, todos los seres que han estado en una especie de estado discursivo, abundan en palabras, pero al igual que en la ciencia seria de la cual se burla, son solo términos cuantitativos, pero no cualitativos. No cambian la existencia de esas personas,
Mientras no cambie el lugar de comprensión ontológico, humano o el estadio que habitas la existencia, no hay un cambio real o significativo. Toda esa glosa en realidad es perenne. No, esta no, porque pues no es tan significativo, solamente quiere expresar como un estado de su propia aburrimiento o inanimidad, y que alguien que está en este tipo de estadio en realidad no quiere hacer nada de sí. El estadio estético aquí lo describe de una forma, digamos, pura, pero yo creo que todos nosotros hemos estado en un tipo de estadio estético, como lo describe Kierkegaard, pero en realidad también estamos entremezclados en otro tipo de estadios. En ese sentido, yo los invito a pensar en cómo habitan el mundo o bajo qué tipo de estadio, y no me refiero a los estadios que describe específicamente Kierkegaard, sino desde dónde comprenden, o desde qué horizonte de comprensión ven el mundo, y desde qué categorías juzgan el mundo. Yo, por ejemplo, en términos muy personales, descubro que por mi educación y mi herencia, todo el tiempo veo el mundo en términos del miedo. El miedo como el miedo a vivir, pensando en catástrofes, en la negatividad de la vida, y eso definitivamente me hace deshabitar más que habitar la vida en términos agónicos y sufrientes, porque cuando todo el tiempo estás esperando el mal, pues conviertes tu vida en una especie de desesperación o sufrimiento. Y otro tipo de categorías con las cuales revitalizo la vida o veo mucho es lo que es profundamente vital para mí. Algo que me apasiona profundamente o me da mucha vida, no importa lo que sea, incluso si eso tiene que ver con un vicio, una destrucción, en la medida en que es vital para mí, tiene un sentido y significado que rebasa la razón. Eso es en términos muy personales, pero yo los invito a pensar como en qué tipo de estadio o bajo cómo habitan ustedes la vida para comprenderla. Aquí está desarrollando un cuadro o perspectiva psicológico de un tipo de visión. ¿Cómo ustedes ven la vida y qué categorías les dan, no sé decir sentido, pero los potencian o energizan sus pasos? Vamos a la 81, que es alternativa. Una conferencia extática. Desde el nombre, alternativa es una ironía aquí, porque la ironía aquí porque la alternativa indicaría que tienes una opción u otra, que puedes elegir un camino u otro, pero en realidad, como mencioné antes, solamente su vida es pura tautología, es decir, que su existencia está atrapada en círculos existenciales y siempre está habitando el mundo desde una perspectiva estética, y como siempre está eligiendo el mismo tipo de tautología, está atrapado en sí mismo, pero en términos de que no hay ningún avance real, significa que en realidad jamás hubo alternativa. Otra ironía, una conferencia extática. En términos etimológicos, algo estático es algo que está fuera de ti mismo o que te saca de ti mismo. Pero más bien todo esto en realidad tiene que ver desde la perspectiva de Kierkegaard con una existencia inauténtica. Una existencia inauténtica para Kierkegaard es aquella que está en el estadio estético, pero este estadio estético significa que te ves a ti mismo solamente como el resultado de las condiciones y factores químicos, físicos, biológicos, sociales. Porque cuando te ves así como el resultado de esas condiciones, no puedes hacer nada de tu vida porque todo es el resultado de algo. Y todo queda como una ilusión. Pero todo esto es porque nos quiere llevar a través de sus otros textos a la otra posibilidad, como nos quiere arrinconar para que neguemos este camino y digamos, yo no pienso como tú piensas, o hay algo dentro de mí que está hablando una verdad que es más significativa y trascendente que esto que me estás diciendo. Para mí esto no tiene nada que ver con un éxtasis en un sentido. Y si encuentran algo que tiene que ver con un éxtasis o algo más significativo, es porque ustedes ven un reflejo de algo significativo, pero dentro de ustedes, en este texto. Y en ese sentido, más bien habla de otra forma en la cual ustedes habitan el mundo. Es una conferencia estática. Aquí va, si te casas, te arrepentirás. Y no te casas, también te arrepentirás. Te casas o no te casas, lo mismo te arrepentirás. Se dan cuenta, aquí está expresando lo mismo de una tautología existencial. Alguien que vive constantemente arrepentido, pero que cualquiera que sea su camino implica una decepción. Pero cualquiera que esté en un tipo de estadio o una forma de traer el mundo a través de los deseos como una condición de vida,
tarde o temprano se debe arrepentir de su camino, porque como deseas absolutamente todo de la vida y deseas muchas cosas, en el momento en que te decidas o elijas alguno de esos deseos, te vas a arrepentir por todo aquello que no tuviste. Es decir, la gran mayoría de la humanidad o nosotros tarde o temprano estamos en este arrepentimiento de las elecciones, porque siempre, como dicen, el jardín del vecino es más verde. Es decir, que lo que no tenemos lo deseamos más, y que en este sentido nos vamos a arrepentir del camino que elijamos porque somos presa del deseo. Y en ese sentido es una forma de evitar el estadio estético, una forma de estar en la sociedad, y que yo creo que todos en una u otra medida estamos. Como vimos en la clase de temor y temblor, alguien que habita el estadio religioso espiritual es más bien rarísimo. Es un Abraham, tiene que ser como un loco entre millones de personas. Alguien que se entrega por completo en vencer el mundo del deseo, encontrándose con un Dios abismal. En fin, si te ríes de la locura del mundo, lo sentirás. Si la lloras, también lo sentirás. Lo rías o lo llores, lo mismo lo sentirás. Tanto si la ríes como si la lloras, lo sentirás igualmente. Si te fías de una muchacha, lo lamentarás. Y si no te fías, también lo lamentarás. Te fíes o no te fíes, lo mismo te lamentarás. Tanto si te fías como si no te fías, lo lamentarás igualmente. Si te ahorcas, te pesará. Si no te ahorcas, también te pesará. Es lo que ustedes dicen de la indiferencia. O sea, esta indiferencia que se ve aquí en Kierkegaard es otro estado tautológico existencial. Siempre va a ese mismo lugar de la indiferencia este personaje o esta perspectiva psicológica. Es decir, aquí va, en este estadio del estético, va a describir varios estados existenciales tautológicos que llevan al mismo punto. Todas las decisiones nos llevan o a la indiferencia, o a la categoría del interesante, o a la categoría de lo superfluo, en fin, que no hay un avance significativo o trascendental, y en ese sentido, Kierkegaard entiende que toda existencia auténtica está vinculada con algo trascendental, pero está vinculado con algo trascendental porque hay algo dentro de nosotros que nos compele a ser espíritus, que nos compele a buscar una verdad que nos rebasa todo el tiempo, incluso aunque no la comprendamos o que en todos sentidos nos desborda el sentimiento abismal como puede ser un Dios y su locura. Todo el tiempo estamos compelidos a buscar una verdad que nos rebasa, una verdad que está cifrada en nosotros y a la vez en todo, y que no se queda conforme con ser el resultado de los factores biológicos o sociales. Es decir, que esa verdad entre nosotros está empujando todo el tiempo por proclamarse de tal forma que vence todos los condicionamientos sociales y nos hace sentir insatisfechos con la vida o sufriendo si estamos solamente atrapados en esa forma de habitar el mundo. Por eso no podemos estar bien en un estadio puramente estético. Aunque yo creo que en una u otra medida siempre estamos ahí, porque pues, queremos o no elegimos tampoco lo que deseamos, como vimos con Schopenhauer, pero en una u otra medida no queremos el deseo por el deseo mismo, sino que hay un deseo significativo y trascendente, que en términos de Schopenhauer también se puede atribuir a una voluntad cósmica, en fin. Te ahorques o no te ahorques, lo mismo te pesará. Tanto si te ahorcas como si no te ahorcas, te pesará igualmente. Estás siendo totalmente, pues, todo el tiempo sarcástico, irónico, en este caso llevando otro tipo de tautología existencial. Este es, señores, el resumen de toda la sabiduría de la vida. Se burla, ¿no? Porque la sabiduría consiste en la indiferencia y en no saber nada. Es decir, la sabiduría no consiste en hacer nada de ti, es decir, no hay progreso ni sentido trascendente aquí. Y es otra forma de burlarse de la sabiduría. Yo no solamente algunas veces contemplo todas las cosas a eterno modo, como dice Spinoza, sino que soy constantemente a eterno modo. Muchos creen que lo son también sencillamente porque después de haber hecho lo uno o lo otro, han combinado y establecido una mediación entre tales contradicciones. O sea, aquí hay otra gran ironía o sarcasmo, porque esto le llama el modo eterno de ser, que es una expresión de una tautología y que implica no un sentido trascendente, sino inmanente e intrascendente hacia la vida. Es una forma de burlarse de que las personas que creen que progresan en lo eterno se refieren solamente en términos cuantitativos o discursivos, pero no en términos existenciales. Si algo realmente eterno y significativo y trascendente debe transformarte por completo. Debe ser algo que esté completamente unido a la unidad de tu personalidad y debe mostrarse como una forma de habitar el mundo totalmente radical.
Es decir, no tiene sentido o es una mamada, por decirlo así, avanzar discursivamente en términos de infinitud, pero no de trascendencia existencial. Esto, sin embargo, es un error, dice, pues la verdadera eternidad no está detrás de la alternativa, sino delante. Se burla igual, pues, de aquellos de... aquí se está burlando un poco de la filosofía de Hegel, porque la filosofía de Hegel intenta hacer como una especie de comprensión total del pasado para entender tu presente, y en ese sentido todo el tiempo está relegando tu vida o tu realización de la vida a la comprensión del pasado. Pero lo que está apuntando aquí Kierkegaard con burla y un poco con atino es que toda decisión se está construyendo para lo que vas a hacer, para el futuro, para adelante. Mirar hacia atrás en realidad no te permite avanzar nunca, porque si te atañes solo al pasado, paradójicamente, aunque todos en alguna u otra medida somos resultado de nuestro pasado y vemos nuestras vidas de cierta experiencia con nuestro pasado, detenerte en el pasado muchas veces te limita a no vivir la vida presente. Y ahorita en otras Yapsalmarta se va a ver un poco más reenfocado este tipo de cosas. Por eso la eternidad de los susodichos nunca pasa de ser una lamentable sucesión temporal, ya que padecerán hasta consumirse aquella doble pesadumbre. Mi sabiduría, por consiguiente, es fácil de entender, pues solo tengo un principio fundamental y no me aparto de él ni un ápice. Está siendo irónico, ¿no? O sea, el no hacer nada de mí y es ser presa de las condiciones sociales y biológicas. Es decir, no se aparte de un ápice, pero porque en realidad no está haciendo nada, ¿no? Me interesa recalcar, entre paréntesis, la necesidad de distinguir bien entre la dialéctica posterior que emplearé en la alternativa y la que acabo de indicar aquí, que es eterna. Lo contrario de mi afirmación de antes, que no me aparta para nada mi principio fundamental, no es precisamente que se le tome como punto de partida, sino que aquella solo es una expresión negativa en principio fundamental. Sigue siendo irónico que de esa manera se consiga a sí mismo por oposición que en realidad se le haga punto de partida o que no se le haga. Es decir, él está diciendo toda mi vida es tautología porque existencialmente siempre regreso a los mismos lugares, estoy atrapado en los mismos ciclos, no trasciendo, soy pura intrascendencia y soy el resultado de mis condiciones y factores, sea que lo haga o no lo haga. Es decir, se está haciendo sarcástico con respecto a su posición existencial. Y no lo tomo como punto de partida, pues si lo hiciera me arrepentiría. Más sarcasmo. Y si no lo hiciera también me arrepentiría. Es decir, en realidad no hay un punto de partida porque en realidad siempre está ahí mismo. Es una tautología de su existencia. Y en alguna medida yo creo que gran parte de nuestra vida es una tautología en la medida que está atrapada en los mismos ciclos, en las mismas narrativas, ¿no? Pero es una forma de intentar instigarnos a través de su propia ironía a querer romper los ciclos en los que estamos atrapados. Si a estas alturas a uno que otro de mis muy estimados se le ocurriese pensar que en definitiva había descubierto alguna cosa en esta conferencia, lo único que demostraría con ello es su absoluta falta de idoneidad para la filosofía. O sea, dice que si alguien encontró algo valioso en lo que dijo, básicamente dijo es que no tienen idoneidad para la filosofía. O sea que, porque él está exaltando, paradójicamente, y se está burlando todo el tiempo de su propia forma de habitar el mundo estéticamente a través de estar atrapado en el mundo de los deseos. Pero en el deseo por el deseo mismo siempre llega como un tipo de hartazgo o asqueo de la vida o una depresión por no encontrar una satisfacción. Yo creo que ninguno de ustedes pertenece puramente a un estadio estético. Todos en alguna medida estamos ahí, yo creo. Y Kierkegaard también, igual no lo hace aquí en forma pura, pero que tenemos un sentido, una búsqueda más significativa y trascendente. Por ejemplo, lo que mencionó Fer son formas significativas y trascendentes de acercarse a la vida. Encontrar que aunque la vida sea un absurdo, o más bien porque es un absurdo, puedo hacer lo que yo quiera. Justamente, da más, da menos, voy a arriesgarme al absurdo que disfruto. O el que la música encuentra un placer o un significado último, es porque encuentra algo significativo y trascendente y que de alguna forma rebasa el estadio de lo estético. Que aquí está escrito o intentándose escribir un estadio puro, por decirlo así. Pero que rara vez se da así, creo yo. Y otro tanto hay que afirmar en el caso de que creyese que había algún progreso en todo lo dicho. Para aquellos mis oyentes que aunque yo no haga ningún progreso,
está en condiciones de seguirme, quiero desarrollar ahora la eterna verdad con que esta filosofía permanece en sí misma y no le cede la palma a ninguna otra. Otra forma de ser más irónico, como es pura tautología, esta filosofía permanece en sí misma siempre y no puede ser rebatida, pero porque en realidad no significa ningún avance, en ningún sentido. Pero la forma de resaltarlo, o el hecho de resaltar que la mayoría de las personas se ven a sí mismos como resultado de sus condiciones sin intentar hacer nada significativo, es porque están atrapados en esa forma de comprender o interpretar la vida. Habitan a través de verse como resultado. Y yo la neta, y todo depende de cómo uno se vea, ¿no? Porque yo creo, hay dos posibilidades con respecto a la libertad. Una es que, o bueno, puede haber más quizás, ¿no? Pero una es que te veas que si no eres libre, eso te chingue o te joda, te va a sentir muy mal. Pero otra es que el no ser libre te dé la libertad, o más bien la paradoja de sentirte bien, porque al final todo lo que haces no es resultado de tus acciones, sino pues eres libre de eso, no eres culpable. O la otra es que no soportes de allá no ser libre y que ser libre es algo que te guste. O la otra es que ser libre es algo que te haga sentir mal porque tienes que ser responsable de tus actos y de tus decisiones y no quieres hacerlo. En fin, la paradoja de vivir tarde o temprano. Si yo concretamente tomase en principio como punto de partida, entonces no podría pararme de nuevo en ningún momento. Aquí está siendo más sarcástico todavía, ¿no? Porque en realidad, si no hay avance y más bien no hay punto de partida, tampoco puede haber un momento de detenerte. Pues si lo hacía, me arrepentiría. Y si no lo hacía, también me arrepentiría. Ahora, por el contrario, y supuesto que no me parto jamás de mi principio, puedo pararme siempre que quiera. Pues mi partida eterna es mi eterna parada. Más sarcasmo, pura ironía. Por otra parte, la experiencia nos muestra todos los días cuán fácil es a la filosofía comenzar. O sea, más ironía, porque todo el tiempo hay posturas diferentes y nuevas en términos especulativos o eruditos o reflexivos, pero en términos existenciales jamás significa un progreso o avance. Jamás se encarnado en la vida como algo que sea significativo o que permita trascender. Están atrapados en tautologías existenciales. Tan fácil es que comienza por las buenas, con la nada, y así naturalmente siempre puede comenzar. Lo difícil para la filosofía y para los filósofos es pararse, pero yo he soslayado también esa dificultad. En este sentido demostraría no tener concepto especulativo el que creyera que yo me paro realmente cuando lo hago en un momento dado. O sea, dice que alguien no ha reflexionado y no ha pensado que cuando está diciendo que se para, en realidad jamás se ha parado porque jamás comenzó nada, ¿no? Porque yo no me paro en ningún momento, sino que ya lo hice en el instante mismo de comenzar. Más ironía. Mi filosofía pues tiene la estupenda ventaja de ser breve e inexpugnable. Es decir, como toda mi vida es tautología y se reproduce en estar estancados los mismos ciclos, en realidad es breve y nadie va a negar que algo que es tautológico acaba en lo mismo. Por eso, si alguien me contradijese, tendría por mi parte perfecto derecho para calificar de loco, a una postura tan razonable, ¿no? Por lo tanto, el filósofo es constante a eterno modo y no tiene, como el beato Síntesis, solo unas horas vividas para la eternidad. Pues se burla del tanto de la filosofía de su tiempo como de la filosofía de casi todos los tiempos, en la medida en que son tautologías. Este es interesante por el cuadro psicológico que dibuja. Nunca he estado contento, y sin embargo siempre me ha parecido que la alegría me escoltaba, que sus genios ligeros danzaban en mi contorno y que nadie lo podía ver, excepto yo mismo, y más ironía, cuyos ojos saltaban radiantes de gozo. O sea, aquí hay como la necesidad de engañar a otros para hacerles creer que estás bien, pero en realidad tú no estás bien con la vida. Gran parte de esta determinación existencial cae en el hecho de intentar convencerlos a otros sin que en realidad puedan descubrir tu propia tautología existencial, que es estar siempre en el sufrimiento. Por esto, cuando feliz y dichoso como un dios pasó por delante de los hombres y ellos envidiaban mi suerte, yo me río, pues desprecio a los hombres y me vengo. Jamás he deseado ningún mal a nadie, pero siempre he dado la sensación de que mi presencia ofendía y agraviaba a cualquier hombre que se pusiera a mi alcance.
Aquí estamos viendo que Kierkegaard intenta mostrar una perspectiva psicológica de alguien que está profundamente herido. Entonces, alguien que está profundamente herido todo el tiempo busca vengarse y todo el tiempo cualquier forma de beatitud del lado de otros o de amor incluso puede ser interpretado de una forma negativa. Pero eso es otro tipo de tautología. Alguien que está habitando siempre la herida, alguien que está hablando siempre desde el dolor. Por ejemplo, el clásico ejemplo, si a un perrito siempre le pegaron, cuando les den de comer o les muestren amor, siempre va a reaccionar agresivo y violento, porque sigue atrapado en una tautología, como diría Kierkegaard, o en un ciclo, donde no hay nada bueno en el mundo y todo el tiempo van a herirlo. Entonces te intenta proteger, como en el caso de este personaje que todo el tiempo se está vengando de los hombres porque está profundamente herido. Por eso, cuando oigo los elogios que otros reciben por su fidelidad y por su rectitud, yo me río, pues desprecio a los hombres y me vengo. Jamás mi corazón ha sido duro para nadie, pero siempre, precisamente cuando más conmovida estaba, he aparentado como que mi corazón se mantenía cerrado y extraño todo sentimiento. Por eso, cuando oigo que otros son ensalzados por su buen corazón y veo lo amados que son por sus ricos sentimientos profundos, yo me río, pues desprecio a los hombres y me vengo. Aquí podemos ver, la tautología está en hablar siempre desde una herida. Entonces, todo el tiempo se está vengando en contra de los hombres, de los sentimientos nobles o profundos, de la bondad de otros. Quizás porque a él lo hirieron tanto o de tal forma que el hecho de pensar que existe algo bueno en el mundo le haría ver que él está equivocado en aferrarse a su amargura y que el mundo no es tan terrible, pero que solamente él es la víctima de esas circunstancias, de esas injusticias, y que bajo esa perspectiva psicológica él no puede afrontar o aceptar que el mundo es mejor de lo que él cree, porque a lo mejor no puede aceptar su propio sufrimiento como condición de víctima. O podemos pensar que en realidad él no puede verse a sí mismo como un ser noble y bondadoso con sentimientos profundos o de alegría, y por eso mismo no se lo puede permitir a otros. O que viéndolo en él está tan cegado que no se lo puede afirmar a sí mismo porque se tiene que defender de la vida y de la propia amargura de todo lo que le han hecho. Es decir, está atrapado en una tautología existencial, en un ciclo de sufrimiento, y por eso todo el tiempo está vengándose los hombres por el bienestar que ellos tienen y de que él afirma carecer. Esta tautología no le permite avanzar ni estar acorde con la vida, a pesar de que la vida ya no le está hiriendo en este momento, o que es distinto a las condiciones que lo determinaron de su pasado, pero por cuanto está atrapado en esa tautología no puede progresar ni trascender. Cuando me veo maldecido, detestado y odiado por mi frialdad y falta de corazón, yo me río y mi cólera se sacia, compensándose como no puede existir el bienestar ni el bien en el mundo ni nada bueno. Lo que único que me sacia o me puede permitir un bienestar es la venganza o saciar mi cólera. Ustedes no sé si hayan conocido a una persona así, espero que no, pero sí hay gente así. O hemos estado en algún momento de ese tipo de perspectiva en que hemos buscado la venganza, ¿no? Porque en definitiva yo habría perdido si los hombres buenos pudieran ponerse en situación de que realmente no tuviesen razón y cometerse alguna justicia. Se está burlando de esta postura, decir, si de no ser así, si mi postura fuera equivocada, yo estaría diciendo injusticia y eso no lo podría aceptar. Está dibujando perfectamente otro tipo de cuadro psicológico o de tautología en la cual un personaje del estadio estético habita la realidad. Dice, he aquí mi desgracia. A mi lado camina siempre un ángel exterminador, y yo no marco con sangre la puerta de los elegidos como señal para que él pase de largo, sino que marco la puerta de aquellos que él va buscando, pues solo el amor de los recuerdos es dichoso. Aquí mi lado camina siempre un ángel exterminador. En el Éxodo de la Biblia se narra que la última plaga que dio Dios al pueblo de Egipto para que liberara al pueblo escogido de los judíos fue el de mandar un ángel exterminador. Y si vieron la película o leyeron la Biblia en la cual marcaron las puertas de las casas de los judíos para que el ángel exterminador pasara de largo esas casas y solamente asolara las puertas del pueblo egipcio. A partir de esa fue la última plaga, y tras esa plaga el faraón
no soportó y liberó a los judíos, y los judíos pudieron comenzar su camino a la tierra prometida. Al decir aquí que yo no marco con sangre la puerta de los elegidos como señal para que Él pase de largo, sino que marco la puerta a aquellos que Él va buscando, pues solo el amor, los recuerdos es dichoso. Está diciendo que en vez de decidir liberarse y progresar hacia la tierra prometida, lo que está haciendo, puesto que el pueblo de Egipto representa lo que lo tiene esclavizado al pueblo judío y lo mantiene estancado y en su misma condición de esclavos, lo que está diciendo es que, que aquel que está en este tipo de estadio está en la tautología, está atravesado por un tipo de esclavitud, la esclavitud de su pasado, y que él más tiene una especie de idealización o ilusión o enamoramiento de lo que su realidad es con respecto al pasado. Pues aquí dice, pues solo el amor de los recuerdos es dichoso. Estas son aquellas personas o personas que hemos sido que idealizan lo que hemos vivido o nuestro pasado. Es decir, por ejemplo, es clásico que alguien diga, que alguien tenga como el gran amor de su vida en su pasado y que ya no permita progresar hacia el futuro. Y de esa forma nadie puede reemplazar ese pasado o otra forma de decirlo es que a veces quizás lo peor de nuestra vida ya pasó, pero por pensar que nos va a pasar lo más desgraciado, nos arruinamos el presente, esperando todo el tiempo la desgracia, o lo opuesto, que es el caso de esta analogía, que a lo mejor lo mejor de nuestra vida pensamos que ya pasó y en ese sentido arruinamos nuestro futuro. Este indica un tipo de esclavitud que aquel no se deja progresar porque piensa que solo los recuerdos es lo dichoso del amor. Es más, ni siquiera el presente o la realidad concreta que ahora tiene puede suplantar ese tipo de condición o esclavitud o ciclo o tautología en la cual está encerrada. No puede vivir la vida o progresar en la vida o llegar a la tierra prometida porque él está actuando para socavarse a sí mismo, para estar en las mismas condiciones de esclavitud. En este sentido es como lo que quiere intentar resaltar son todos esos estados tautológicos. En este caso, has mencionado muy bien esta forma en la cual nuestros propios pensamientos nos hacen que nos estanquemos o estemos dentro de ciclos narrativos tautológicos, diría. Gran parte de la humanidad, dijo con ironía pero con acierto, vive en la tautología. Vivimos en tautologías en la medida en que estamos atrapados o condicionados por nuestra propia interpretación del mundo. Es raro que alguien rompa con su propia tautología. Es raro que alguien rompa con su propia narrativa e intente ser una forma más significativa o trascendente. Es paradójico, todo el tiempo nos estamos autosaboteando, sería la versión moderna, estamos actuando para destruirnos y muchas veces nos quejamos de nuestra propia destrucción en términos como de chale, pinche angustia, ¿por qué me hice esto? Siempre soy así, o hay una serie de pensamientos o condicionamientos mentales que nos condenamos, pero que no dejamos de hacer. Y lo que intenta hacer, en este caso más específico, es el pasado. Es difícil que el pasado no nos genere una interpretación de nuestro futuro porque es nuestra experiencia. En ese sentido, interpretamos siempre desde lo que hemos vivido. Pero también intenta mostrarte en la medida en que si tú tienes una insatisfacción con una forma estática o tautológica de habitar el mundo, es porque existe dentro de ti la posibilidad de trascenderlo, porque existe dentro de ti algo que te llama a romper con eso. Y eso es lo que quiere invocar Kierkegaard a través de su ironía, a que busques eso dentro de ti que te pueda permitir llegar a ese otro personaje, otra forma de ser tuyo, que rompe el ciclo o que rompe la tautología y que puede trascender. Un primo me dijo una vez justamente que él se considera inteligente, ¿no? Y si te consideras tan inteligente, ¿por qué no has hecho, digamos, un tipo de filosofía o herramientas o actividades o desarrollado ciertas capacidades para romper tu depresión, ¿no? Se dijo a sí mismo. Como en ese sentido, si dentro de ti están como las habilidades o capacidades para romper tu ciclo o superarlo o trascenderlo, sabemos qué hacer para curarnos, pero muchas veces no negamos o no queremos. Puede ser porque nos defendamos de la vida, porque en realidad
nos cueste o encontremos una gran contradicción, o también encontremos un gran alivio en no tener que intentar nada de nosotros. Exacto, y en cosas tan simples, ¿no? O sea, como sé que me puedo alimentar mejor, hacer ejercicio, en cosas simples, ¿no? Y hay cosas más significativas, las cuales nos saboteamos, ¿no? O tenemos un mismo patrón de parejas bien tóxicas, yo lo digo por mí. Y bueno, yo no soy de las personas que condene el vivir estéticamente, o presa los deseos, o presa lo que sea. Yo no creo que pueda ser condenable en ningún tipo de existencia, o juzgar a nadie por ser lo que sea que es. Porque al final, lo que Kierkegaard quiere hacer es incomodar al mundo con su propia tautología. ¿No estás harto de siempre llegar al mismo punto? ¿Y no está harta la humanidad de siempre mantenerse en la misma instancia? Puedes trascender, y el hecho de que te incomode estar en tu propia tautología y como resultado de los factores de tu propio desear tanto, es que puedes elevarte más allá. Y quiere como decirte, puedes ser más allá de lo que has sido y tienes más capacidades de resolverte de las que te has resuelto. Exacto, que lo que intenta mostrar en esta perspectiva psicológica que desarrolla alguien que está en este tipo de estadio es que hay pura indiferencia a la vida, entre comillas, porque todo da igual. Lo que sea es un camino malo y como sea la vas a cagar y te vas Pero lo dice desde la indiferencia y el arrepentimiento. Fer lo dijo desde un sentido más significativo y trascendente, como justamente por eso lo puedo intentar hacer cualquier cosa. Si todo es un absurdo, puedo hacer lo que quiera de mí. Es decir, lo puso en un tipo de estadio que no es el estético, sino algo que le da sentido y significado, incluso al absurdo. Me da libertad de hacer lo que quiera de mi vida, el absurdo. Es una forma de empoderarte y darle sentido a tu vida. En este caso, el arrepentimiento es cargar con algo. Y en el fondo, si te pesa o te duele o te arrepientes que la vida sea una tautología o que tu vida sea una indiferencia o tautología, es porque algo dentro de ti no está conforme con eso. Y si no está conforme con eso es que quizás algo dentro de ti esté proclamando una verdad o un sentido que evoca una realidad más grande que la que has estado viviendo. Hay gente que a través de diferentes tipos de experiencias o sufrimientos incluso se despierta ese sentido significativo o trascendente que no habría sido despertado de otra forma, quizás. Y que forma parte de nosotros, ¿no? Incluso el dolor forma parte de nosotros y nos educa. Incluso podemos abrazar el dolor sin tener que verlo como algo negativo. Sufrir en sí mismo no es algo malo, todos sufrimos en la vida. La otra vez estaba pensando en términos muy personales. No sé si ya vieron ¿cómo se llama? Los secretos de Dumbledore, que es la de... Bueno, pues hay un personaje, no me acuerdo. Bueno, pero en este caso, uno de los principales es un morenito y le leen la mente y por leerle la mente saben que perdió a su hermana y que todo mientras respira, el respirar le recuerda el hecho de que su hermana no respira, en fin, tiene un gran dolor por haber perdido a su hermana. Y le dice, y Grindelwald le dice, pues no necesitas a tu hermana, y entonces le va a quitar con un hechizo la memoria de su hermana. Y yo pensé, para mí es algo horrible, es algo fatal que te quiten. Si ustedes han perdido a alguien querido, espero que nunca lo pierdan, y si no, pues que feo, la neta. Pero por ejemplo, yo pienso en mi mamá, y si a mí me dijeran que me quitan toda la memoria de mi mamá para estar mejor con la vida o cosas así, yo prefería ser el que soy con ese sufrimiento y tener el recuerdo de mi mamá a no tenerla nunca. O sea, hay dolores que son constitutivos incluso y que hay mucha belleza o sentido de nuestra propia identidad en eso que nos genera mucho dolor. Y en ese sentido, no podemos renunciar incluso a eso. Y hay una forma de abrazarnos a través de eso. Y que no el sufrir o el sufrir por algo que no tenemos o que de lo que carecemos es malo en sí mismo, sino que incluso nos puede permitir asombrar la gran belleza melancólica de la vida, ¿no? Eso por mencionar este tipo de casos en los cuales no se puede ser tan maniqueo, como dicen, o tan absoluto, o tan bipolar, es blanco, es negro, ¿no? También el sufrimiento tiene su papel dentro de nosotros y nos permite crecer. Mientras podamos descubrir ahí lo trascendente, lo significativo, porque aquí estoy señalando un punto significativo del dolor. Preferimos ser el que somos
con el sufrimiento que tenemos en el caso de los seres que hemos perdido y que amamos, porque siempre van a formar parte de nosotros, aunque sea un recuerdo doloroso. Como, ¿han visto el eterno resplandor de una mente sin recuerdos? Es de una pareja, pues medio ficticio, en el caso donde su chica y el chico van a que les borren la memoria solamente de su relación, pero mientras le van borrando la memoria, se va repitiendo cada vez más de que le quiten ese sufrimiento. Es muy triste, porque al final ese sufrimiento y esa relación tóxica o ese dolor te forma lo que eres. Nadie quisiera olvidar a alguien que ama por mucho dolor que le cuesta recordar las experiencias que tuvo, porque al final el amor o lo que es significativo en la vida trasciende el dolor y te permite decir, prefiero seguir siendo este que soy con estos sufrimientos a no tener a esos que amo en mi memoria, porque soy lo que soy gracias a ellos y no podría desprenderme. Incluso el dolor es una manifestación de lo significativo y trascendente que ha sido en tu vida. Y justamente gran parte de las iniciaciones de las tribus de la antigüedad tenían que ver con enfrentar tus miedos. Por ejemplo, te dejaban encerrado en una cueva, ¿no? Imagínate estar en una cueva así bien profundo, pues en la plena oscuridad. Tu cabeza misma es una máquina que genera miedo, ¿no? Imagina que puede haber serpientes, alacranes, que te puedes morir, que se puede desplomar la cueva. Un montón de miedos y perspectivas que sobredimensionas. Pero si te quedas ahí solo contigo mismo y con tu miedo, después de un momento de enfrentarlo, creces. Y al crecer implicó no necesariamente no tener miedo, sino aceptarlo o rendirte, decir, está pasando y no pasa nada, ¿no? Yo creo que gran parte de entendernos en ese sentido es aceptar el miedo. A mí me cuesta mucho aceptar mi miedo, o sea, tengo miedo a la vida y demás, pero me cuesta aceptar, ¿no? Lucho con el miedo, más bien me quiero proteger. Ese es mi problema. Si supiera aceptarlo o rendirme, bueno, que me pase lo que tenga que pasar, estaría más en paz con la vida. Porque dejé de intentar protegerme y defenderme de cosas que ni siquiera están. Porque aquí y ahora, en el presente, estamos bien. No hay más, no hay necesidad de otras cosas, ¿no? La mente está todo el tiempo generando, ¿no? Protegiéndose de cosas que no necesariamente tienen una realidad, las hacemos real por el miedo, pero no son reales. En mi caso es otro tipo de tautología en la cual estoy atrapado, un círculo en el cual estoy atrapado, que es la proyección del miedo. O sea, como abrazar esa parte de nosotros. Incluso una vez, porque yo soy medio místico ahí, hice una tirada de cartas ahí del tarot y en el eclipse, ¿no? Y decía como que debía abrazar que gran parte de la tristeza que tenía que ver con mi existencia, cómo la integro en mi vida y qué papel ha tenido. Y lo que he visto, al menos en alguna parte de mi tristeza, es que me permite ser humilde o que siempre que viene en mi rescate, porque la tristeza cuando viene a mí me protege de herir a otros, o sea, porque generalmente la ira pues te hace como agresivo y explotas con quien esté, ¿no? Si estás cerca. Pero la tristeza viene y es algo que es hacia ti. Y que muchas veces ha habido como una válvula de regulación en contra de mi soberbia, mi arrogancia, y el de protegerme de ir a otros. Y en ese sentido, abracé mi tristeza como algo que me integra y que pues no es necesariamente malo. Porque la sociedad en la que vivimos todo el tiempo nos regaña por estar mal. Lo que sea que signifique estar mal, ¿no? Como si no te permite estar triste, no te permite sentir tu sufrimiento, pena el que estés mal, no, tú debes estar bien todo el tiempo, tú debes estar todo el tiempo al 100, no hay bajón, pues déjate ser lo que tengas que ser. Y si Ay, sí. Sí, luego te dicen, no te falta nada, ¿no? O sea, lo tienes todo. Y es una poca comprensión humana o profunda del humano, porque en realidad todas las personas que incluso lo tienen todo, lo que sea que signifique todo, se sienten mal con la vida en un momento. Es humano no estar a gusto en algún momento, sentirnos mal, o no estar de acuerdo con algo. No puedes estar bien todo el tiempo porque la vida es cambio constante, es impermanencia. Algo va a ser diferente algún día y no puedes estar siempre en la perfección o en el bien. El momento viene a ti y mientras venga disfrútalo, pero no puedes estar ahí y está bien. Está bien estar mal, pues.
dejarse estar mal también está bien. Yo me acuerdo hace muchos años, hasta me da vergüenza, se los juro. Tenía una mente demasiado de un optimismo, pero ingenuo. No es un optimismo realista, sino, no, todo va a estar bien. Y era como un tipo de ceguera que no me permitía aceptar mi sufrimiento ni mi tristeza. Entonces eso pues te jode, porque es una sonrisa que tiene mucho dolor atrás. Estás negando gran parte de tu humanidad. Y para curarte hay que expresarte, hay que decir lo que eres, lo que sea que eres. Si eres un desmadre y un pinche caos, decirlo así, o sea, y te vas a encontrar que hay un montón de gente como tú, que no estás tan solo en ese sentido y que todos somos un desmadre aquí adentro de nosotros y que muchas veces nos sentimos deprimidos y la vida pues no es la utopía, la vida es como es, no como debería ser, así, y está bien, o sea, más bien estos vínculos con aceptarnos y expresarnos y aceptar esa vida nos llevan a estar mejor. La dificultad está, como mencioné en clases pasadas, que no aceptamos la vida como es y que no nos aceptamos a nosotros mismos. Estamos en conflicto con lo que es la vida y con lo que somos. Porque si pudiéramos aceptar la vida como es, ya soy como soy, con eso basta. No necesito más. Aquí ahora estoy bien. En cualquier lugar donde puedo vivir bien y puedo estar tranquilo, porque me basto a mí mismo. Simplemente como es. Pero nos han educado en una sociedad tan enferma en la que estamos a estar insatisfechos todo el tiempo, a no estar bien con nosotros. Mi pena es mi castillo feudal, instalado en la cima de una montaña, alto como un nido de águilas y casi perdido entre las nubes. Vive todo el tiempo en la pena, ¿no? Nadie puede asaltarlo, nadie le puede quitar la pena. Desde el emprendo mi vuelo y me dirijo hacia abajo, a la realidad, donde cojo mi presa. Pero no me quedo allá abajo, sino que retorno con la presa en mi castillo y me pongo a bordar su imagen en los tapices de todos los salones. Entonces vivo como un muerto. O sea, todo el tiempo estás describiendo otro tipo de tautología, ¿no? Sumerjo todo lo que he vivido en el bautismo del olvido hasta convertirlo en la eternidad del recuerdo. Es decir, todo el tiempo no hay quien le quite de su pena, porque todo el tiempo está viviendo en el recuerdo y en el pasado, está viviendo desde la herida o desde la nostalgia, está atrapado en otro tipo de tautología existencial. Todo lo temporal y accidental queda borrado y exterminado, porque cuando vives solamente en el pasado o determinado por las heridas o los traumas del pasado, pues no te permites disfrutar la vida, elimina tu presente, que es la única existencia real, digamos, o el único lugar que habitamos. Y a renglón seguido, como un viejo encanecido, me siento a cavilar y voy explicando las imágenes en voz baja, casi susurrando. O sea, todo lo que toma de la realidad en realidad es como una imagen pasajera y todo lo ve a través del tamiz de sus penas. No hay nada de ese tamiz de la realidad que no lo vea desde la pena y esté pues impregnado de eso. Y a mi lado hay un niño sentado que escucha lo que digo, aunque lo cierto es que lo recuerda todo antes de que yo se lo cuente. Es decir, ese niño en parte es él y en parte escucha lo que dice, pero lo cierto es que recuerda todo antes. Es decir, cuando ustedes se encuentran con alguien que siempre les cuenta la misma historia, no, es que fíjate que me fue súper mal con mi novio y siempre ha sido con el mismo tipo de parejas y personas, siempre le ven la cara al mismo tipo de personas, o siempre les cuentan, no, es que me va mal por tal, o sea, hay gente que o estamos atrapados en ciclos o tautologías de esta misma índole. El niño ya se sabe la historia que le va a contar de sus penas de este señor, todas las imágenes, es que fíjate qué mal me fue aquí, que está muy feo vivir y aquí, pero es esa perspectiva de alguien que está atrapado en su herida y que no ve el sentido trascendente ni significativo de la existencia. Y como no lo ve todo el tiempo, está contando, aquí Kierkegaard lo dice de una forma más bella o poética. Como hemos visto, todo esto son como los estadios estéticos de las tautologías que no son una existencia significativa o trascendente, en la medida en que no nos permiten vencer o superarnos. Y bueno, yo soy más de la perspectiva que cada quien haga con su vida lo que pueda hacer. Si podemos curarnos y estar mejor, qué bien, y hagámoslo si se puede, hasta donde se pueda, ¿no? Yo no soy ese tipo de personas que dice, sí, debería ser la mejor persona del mundo, debes echarle ganas.
Si puedes echarle ganas a tu vida, échale ganas. Si puedes salir adelante, sal adelante. Intentemos curarnos en la medida de lo posible, pero sin obligarnos a eso, sin obligarnos en la medida en que hay gran parte de nosotros que es un caos y hay incluso cosas dentro de nosotros que son una traición. Incluso, y esto es muy personal, hay parte de nosotros que fidedignamente y honestamente quiere nuestra propia destrucción. O sea, creo que hay una parte de nosotros bien destructiva que quiere valer verga a veces y que trabaja para eso. Que hay una parte, se puede decir, obscura dentro de nosotros que realmente busca ese tipo de cosas y que yo no veo un problema en eso, un poco porque también es una voluntad cósmica, más el tipo de Schopenhauer, ¿no? Pero Kierkegaard, naturalmente, intenta hacer que si alguien se siente incómodo con una existencia de esta índole, busque otro tipo de formas de habitar el mundo. Y para habitar ese mundo, cual sea que sea, hay un tipo mejor que bien y hagámoslo si se puede, hasta donde se pueda, ¿no? Yo no soy ese tipo de personas que dice, sí, deberías ser la mejor persona del mundo, debes echarle ganas. Si puedes echarle ganas a tu vida, échale ganas. Si puedes salir adelante, sal adelante. Intentemos curarnos en la medida de lo posible, pero sin obligarnos a eso, sin obligarnos en la medida en que hay gran parte de nosotros que es un caos y hay incluso cosas dentro de nosotros que son una traición. Incluso, y esto es muy personal, hay parte de nosotros que fidedignamente y honestamente quiere nuestra propia destrucción. O sea, creo que hay una parte de nosotros bien destructiva que quiere valer verga a veces y que trabaja para eso. Que hay una parte, se puede decir, obscura dentro de nosotros que realmente busca ese tipo de cosas y que yo no veo un problema en eso, un poco porque también es una voluntad cósmica, más el tipo de Schopenhauer, ¿no? Pero Kierkegaard, naturalmente, intenta hacer que si alguien se siente incómodo con una existencia de esta índole, busque otro tipo de formas de habitar el mundo. Y para habitar ese mundo, cual sea que sea, hay un tipo de decisión dramática.